más riguroso porque no se suponen flujos molares constantes. Entonces ya ven que en McCabe suponíamos que el flujo de vapor en la zona de rectificación era V y en la zona de agotamiento V', ¿no? Ya dependiendo de la condición de alimentación, pues podían cambiar de una zona a otra, pero se mantenían constantes los flujos en cada zona. En este caso, no, los flujos de vapor y de líquido pueden ir cambiando de plato en plato. ¿Okay? No se suponen flujos constantes. Y esto supone resolver el balance de energía, ¿no? Porque habíamos comentado un poco el problema cuando estamos en un plato, aquí está en un plato, ¿no? Y el vapor pasa por las perforaciones, ¿no? Que están por aquí en el plato, ¿sí? Y se forman burbujas de vapor que van ascendiendo a través del líquido. Y el proceso que ocurre aquí, hacemos una amplificación de la interfase. Aquí tenemos, digamos, la fase de vapor y aquí la fase de líquido, y esta es una interfase. Y habíamos comentado que pues los componentes más pesados del vapor pues se difunden hacia la fase líquida, y los componentes más ligeros de la fase líquida se difunden en sentido contrario, ¿no? En la suposición de McCabe habíamos pensado que estos dos sean iguales, o sea, que existía una verdadera contradifusión equimolar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no era suficiente, sin embargo, comentábamos que así podía visualizarse el proceso y mantenerse los flujos constantes, porque eso quiere decir que si se evapora una mol de componente volátil, se condensa una mol del componente más pesado, ¿no? Es 1 a 1. ¿De acuerdo? Bien, eso implicaría pues que los calores latentes de A y de B fueran iguales, que no hubiera cambios de temperatura, ¿no? ¿Okay? Porque si no, ¿dónde sale la energía? Entonces, la forma como podemos saber si esto es cierto o no, pues es hacer un balance de energía para saber cómo funciona, cuánto se evapora y cuánto se condensa. Bueno, entonces para eso necesitamos datos de equilibrio, datos de entalpía de mezclas, ¿no? Se requieren datos confiables de entalpía de mezclas de líquido-vapor. Y el método, es un método gráfico, se basa en un concepto que vamos a revisar con más detalle, que es las diferencias constantes. ¿Sí? Esa es la idea. No se mantienen los flujos, pero la resta de ellos sí se mantiene. Vamos a ver. Entonces, dibujamos nuevamente la frontera, nuestro volumen de control, aquí está, como en McCabe, dibujamos la zona de rectificación, dibujamos un volumen de control y llevamos a cabo los balances, ¿sí? Ya sabemos que esa es nuestra herramienta. Entonces hacemos el balance total, ¿no? En este enfoque sí vamos a mantener los subíndices de los platos, porque como van a ir cambiando de plato en plato, ya no le podemos poner simplemente V, tenemos que poner de qué plato proviene. Entonces aquí tenemos el balance. El vapor que entra es el vapor que viene de la etapa N+1. Ahorita N es cualquier etapa. Bueno, aquí arriba tendríamos el plato 1 y hasta acá aquí estaría el plato N, ¿no? Y abajo estaría el N+1. ¿De acuerdo? Entonces el vapor que entra es el vapor que proviene de la etapa N+1. Menos lo que sale por la columna, menos el líquido, LN, ¿sí? Es igual al destilado, ¿no? Vean que lo que entra es igual a lo que sale en estado estacionario, ¿sí? Por componente también lo hacemos. Entonces lo que entra al volumen de control es el vapor por su composición y lo que sale es el líquido por su composición. Y debe ser igual a lo que sale en el destilado por su composición. ¿De acuerdo? Es lo mismo que usamos siempre en el balance de materia. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? En el estado estacionario.
La novedad aquí, aparte de los subíndices, es el balance de energía. Lo hacemos de la misma manera. El vapor que viene del fondo, sí, el vapor que viene del plato N+1, por la entalpía del vapor que viene de la etapa N+1, menos el líquido por su entalpía. Es igual al destilado por su entalpía, más lo que sale de calor en el condensador, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí estamos usando la notación de mayúsculas para vapor, la entalpía del vapor, y minúscula para la entalpía del líquido, ¿sí? De otra manera tendríamos que usar un subíndice adicional. Tenemos que ponerle un H, subíndice vapor, y está un H, subíndice líquido. Entonces, para evitarme un subíndice más, que después vamos a agregar otro más adelante, son demasiados subíndices. Entonces, simplemente mayúsculas vamos a utilizar para vapor y minúsculas para líquido. Okay, aquí estamos poniendo que el destilado sale como líquido, ¿no? Que es el caso más frecuente, pero podría salir en otro estado físico. Bien, del lado derecho vamos a reacomodarlo, vamos a ponerle D por Q', ¿sí? Y esta Q' la vamos a definir como viene aquí. ¿Okay? Q' es la entalpía del destilado más la cantidad de calor en el condensador entre el caudal molar del destilado, ¿sí? Entonces vean que quedaría lo mismo, ¿no? Si aquí multiplican D por Q', pues le queda lo que está arriba. Esta forma es conveniente porque tiene que ver con la cantidad de calor que sale por el domo, ¿sí? Vean, como está aquí la cantidad de calor o de energía, más bien que sale por el domo de la columna, son dos términos. Uno es el que sale con el destilado y otro que sale con el por el condensador, ¿sí? Para poner un solo término, por eso se inventa esta Q'. Entonces, involucra toda la energía que sale por el domo de la torre, ¿de acuerdo? También, para ser más precisos, este balance de energía ya es una simplificación que utilizamos frecuentemente en procesos de ingeniería química, donde despreciamos todos los términos de energía cinética, potencial, ¿no? Trabajo, ¿no? Calor, bueno, calor no, y trabajo nada más, trabajo de flecha. Entonces, despreciando todos esos términos que sí podrían estar ahí incluidos, pero eso es otro asunto. Normalmente los términos más importantes del balance de energía son entalpía y calor, ¿no? Eso es muy común en los procesos de ingeniería química. Pero sí vale la pena saber que faltan esos términos. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno. Ven, observando las ecuaciones que están escritas, y se fijan como una resta, ¿no? Aquí, el vapor que sube menos el líquido que baja. Este sería el flujo molar del componente volátil que sube menos el flujo del componente molar, flujo molar del componente volátil que baja, ¿no? Entonces vean que la resta va a dar siempre un valor de D por XD y D por Q'. Un valor constante, no importando qué plato sea N, porque N es cualquier plato y N+1 pues es el que sigue, de ese cualquiera. Entonces, siempre es lo mismo, N puede ser el plato 1, ¿no? Puede ser el plato 2, puede ser el plato 3, el 4, el 5, el que sea, y siempre del lado derecho tengo lo mismo. Siempre, ¿no? Esa es la clave del método de Poisson-Savart. No vamos a suponer que el flujo de vapor es constante, ni el líquido es constante, pero la resta sí es constante. ¿Okay? ¿Sí? Bueno. Justamente, entonces, este es el método de Poisson. Se basa en que el flujo neto o diferencia constante
de materia total hacia el domo es el destilado, ¿no? Lo que dijimos, vapor que sube menos líquido que baja es igual al destilado, ¿no? Entonces es la cantidad total neta que asciende por la columna, ¿no? Hacia el domo, igual al destilado, ¿no? Siempre es la misma. De componente siempre es el flujo del componente en el destilado. Y de energía es D por Q', ¿sí? Entonces, esta es una diferencia que es constante. ¿Okay? Entonces, como es igual en cada plato, siempre es la misma, ¿sí? Dice su libro, el Treibal, mucho de esto viene en el Treibal, dice que entonces hay un flujo corriente en la zona de rectificación, hay un flujo neto hacia arriba, ¿sí? Hay una corriente neta que le vamos a llamar delta C, ¿sí? Delta C, que es una diferencia. Esta es en la zona de, bueno, sé por la cuestión del condensador. Algunos le llaman delta D también, para hacer hincapié en que es en la zona del destilado, del domo. Entonces, si es una corriente, ¿no? Aunque sea neta, ¿no? Aunque sea una diferencia, aunque sea la diferencia entre lo que sube menos lo que baja, pues hay como una corriente neta que sube, que tendría una composición y una entalpía, y serían las coordenadas de esa corriente que asciende, coordenadas XD, sería la composición que se obtiene, ¿verdad? No sé si ven aquí abajo, que se obtiene, abajo más adelante viene, pero se obtiene pues, la composición de cualquier corriente va a ser el flujo de ese componente entre el flujo total, ¿no? Esa da la composición entre la XD. Y Q' pues, sería el flujo de energía, ¿verdad? Entre el destilado. El flujo de energía es H del destilado por el destilado más QC entre el destilado, ¿no? Entonces esa es la cantidad de la entalpía, entre comillas, de la corriente que asciende. ¿Ok? ¿De acuerdo? De manera idéntica, podemos hacer un balance en la zona de agotamiento, realmente es lo mismo, ¿sí? Tendríamos que hacer otra vez nuestra columna, ¿no? Aquí está el hervidor, ¿sí? Y hacemos un balance en esta zona, igual en forma de diferencias, ¿no? Aquí el líquido que entra sería el líquido, por ejemplo, puede ser el plato N más 1 y el de arriba sería el N, LN menos BN más 1 es igual a lo que sale por acá, ¿no? Ahora se hace hacia abajo, ¿no? Lo que desciende sería LN menos lo que asciende, que es BN más 1, es igual a flujo de fondos. ¿De acuerdo? Se hace por componente de energía, ¿no? Aquí la cantidad de energía que se agrega es la carga térmica del reboiler, ¿sí? Hacemos lo mismo, no lo repetimos, está algo similar, lo pueden hacer como un ejercicio, pero las conclusiones son idénticas, ¿sí? Entonces tendríamos una corriente neta hacia abajo que está dada por una composición XB y una entalpía QB', ¿sí? La composición igual se obtiene pues el flujo total de componente que sería X de fondos por el caudal de fondos entre los fondos, ¿no? Entonces se da la composición. Igual esto sería la entalpía de la corriente de fondos, ¿sí? Menos el calor en el revuelvo. Bueno, aquí nos faltaría el flujo de fondos y todo entre el flujo de fondos, ¿de acuerdo? Aquí está, de hecho, la definición de QB'. Y esa es la idea básica. Bien. Corrientes que suben y que bajan. Está una forma de visualizarlo gráficamente. Entonces, el método gráfico se basa justamente en esta idea. Entonces, delta C
Delta C es una corriente, ¿no? Neta, vamos a llamarle una corriente ficticia, o una corriente neta, ficticia porque en realidad no hay una corriente física que exista, que se llame delta C, sino es una resta, ¿no? Simplemente lo que sube de vapor menos lo que baja de líquido nos da esta corriente delta C. Pero es constante. Se llama delta C y es una corriente que circula a través de toda la zona de rectificación. ¿Sí? Igual hay una corriente que circula hacia abajo, que se llama delta B. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo visualizamos? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues nos vamos a acordar por ahí de un concepto que vimos en el Flash, que era la regla de la palanca, ¿no? Que decíamos que, si se acuerdan un poco, decíamos que la regla de la palanca surge de la suma de dos corrientes, ¿no? Entonces tendríamos, si se acuerdan, lo hicimos para el Flash, ¿no? Tan el Flash, para que lo hacemos en pequeño, nada más para que se acuerden. Teníamos F, salía aquí el vapor, salía aquí el líquido, ¿no? Y obteníamos una regla de la palanca, ¿no? Porque la forma de la ecuación aquí es F igual a líquido más vapor, por componente, incluso por balance de entalpía, da lo mismo. Entonces habíamos obtenido la regla de la palanca, ¿sí? En esta forma, ¿sí? No sé si se acuerdan de esto. Lo habíamos representado en el diagrama de temperatura composición, ¿no? Aquí, bueno, son recordatorios, yo se lo pinto donde sea, no debo de hacer eso, pero aquí son solamente como para ir recordando. Aquí era el diagrama de temperatura composición, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el del caso del oro, ¿no? Oro platino, que ese era más bien líquido, equilibrio líquido-sólido, pero era idéntico a los líquidos vapor, ¿no? Entonces aquí tendríamos Z, aquí la Y y aquí la X, ¿no? Si se acuerdan de eso. Entonces era una palanca que decíamos que los brazos de palanca son proporcionales de manera inversa a los caudales, ¿no? Entonces la distancia al líquido era proporcional al vapor y la distancia al vapor era proporcional al caudal molar de líquido, ¿sí? Ese era lo que ya lo vimos, ¿no? Hay que recordarlo y lo vamos a ir haciendo. Entonces vemos que esto surge de un balance de esta naturaleza, F igual a L más B. Entonces la regla de la palanca en realidad se usa y seguramente la han usado en más situaciones para representar siempre que se suman dos partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sacar la calidad de un vapor, hay en balance de energía, ¿no? Usan la regla de la palanca para sacar entalpías de mezcla, ¿no? También ahí también en balance de energía. Es muy usada, ¿no? Por eso hasta tiene su nombre particular, aunque es algo en el sentido estricto del balance de materia, es algo relativamente sencillo, pero es muy utilizado. Entonces, la regla de la palanca, siempre que tenemos suma de dos corrientes, ¿no? Se puede aplicar. Y aquí lo vemos, entonces, ahí lo podemos aplicar. En el punto de alimentación, la alimentación es igual a delta C más delta B simplemente, ahí lo vemos. F es igual al flujo neto hacia arriba más el flujo neto hacia abajo. ¿Sí? Las líneas de operación que vamos a verificar, que ahorita le vamos a llamar así correctamente, todas las corrientes que se cruzan, Bn más 1 y Ln, la línea de operación nos da las corrientes que se cruzan, todas son iguales a delta C en la zona de rectificación, y en agotamiento son iguales a delta B. Estas son palancas igual, ¿no? Porque aquí igual tendríamos la suma de corrientes, si lo despejo es Bn más 1 igual a delta C más Ln, ¿no? Tendríamos las mismas ecuaciones, ¿no? Ni es necesario repetirlas, las ecuaciones son exactamente iguales, solamente que expresadas de manera diferente. Entonces las corrientes que se cruzan, ¿sí? En la columna son iguales a delta C, ¿no? Entonces, la regla de la palanca la vamos a poder aplicar de manera gráfica. Vamos a verla. Poco a poco, ¿no? Creen que
Es tan simple, lo vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el domo de la columna. Este es el vapor que sube y llega al condensador. El vapor B1 es el vapor que sale del plato 1. ¿No? Aquí se condensa y vamos a suponer que es un condensador total. Se recibe en este tanque acumulador de reflujo. Y de aquí se bombea para regresar una parte a la columna, es el reflujo, como ya sabemos, que le vamos a llamar L0. Aquí se lleva un subíndice, que van a ir cambiando. L0 es igual que es diferente que L1, y diferente a L2 y a L3, etc. Y de este lado tendríamos el destilado, ¿no? Entonces podemos ver. Hacemos un balance. B1 menos L1 es igual a D. El balance de energía. B1 por H1 es igual a L0 por H0. Este es igual al destilado por su entalpía más QC, ¿no? Sabemos que es D por Q', ¿no? Ya lo habíamos visto. Y de aquí yo puedo reacomodarlos y plantear la relación de reflujo, ¿no? Esa es una relación muy importante en columnas de destilación. Aquí simplemente lo reacomodo, ¿no? O sea, sustituyo el balance global en el balance de entalpía y me da la relación de reflujo. Entonces, así serían claramente los pasos. Y que lo ponemos para que se vea, sería B1, sería D más L0, Porque estoy grabando y se va a escuchar. B1 por H1 menos L0 por H0, ¿no? Entonces está. Y esto lo factorizo, ¿no? Puede ser D por H1 más L0 por H1 menos L0 por H0. Esto es igual a D por Q', ¿no? Y quizá ya se pueda ver más claramente. Aquí sería L0 por H1 menos H0. Es igual a D por Q' menos H1. ¿De acuerdo? De aquí sí ya paso el D para acá y este lo paso para acá, del lado derecho, ¿no? Este es el destilado, el flujo de destilado pasa dividiendo, aquí está. Y este término entre paréntesis pasa dividiendo del otro lado. Aquí nos queda. Esta es la relación que busco, que es la relación de reflujo. ¿De acuerdo? Esa es una relación importante. Esta la vamos a ocupar casi siempre para establecer el reflujo. Bien, ahora la parte más importante es cómo lo representamos gráficamente. Aquí es donde está la parte más emocionante, ¿no? Que a veces cuesta un poco de trabajo, pero una vez que lo hagan varias veces van a ver que no lo es tanto. Vamos a ver. Entonces, vamos a ubicar las corrientes. Por ejemplo, aquí tendríamos el destilado, ¿no? El destilado tiene una composición de XD, ¿no? Vamos a suponer que está aquí, en este punto rojo que está aquí. Este es el destilado. Tiene su composición y está sobre la línea del líquido saturado en un diagrama de entalpía, fracción molestes para el sistema hexano-octano, uno de los que habíamos visto. Pues aquí ponemos el destilado, ¿no? En la línea de líquido saturado en este caso. ¿De acuerdo? El vapor B1, que es el vapor que viene por acá, pues tiene la misma composición que el destilado. Si este es un condensador total, pues tiene la misma concentración del destilado. Entonces nos vamos en línea vertical, pues la misma concentración del destilado, pero en la línea del vapor saturado tendríamos el B1, aquí como está, miren, B1. Sí, aquí tiene B1 y su entalpía, ¿no? La entalpía pues se mide en el eje vertical. Igual el destilado, la compresión en el eje horizontal y la entalpía en el eje vertical. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a suponer que Q' primero está aquí, ¿no? Q' tiene, o delta C más bien, aquí está delta C, tiene coordenadas, hemos dicho por ahí, tiene en la parte previa, tiene coordenadas igual a XD, es decir, está en la misma
pureza del destilado y una entalpía Q', ¿no? Recuerden que esta es H de destilado, es decir, aquí está H de destilado, más QC entre D, ¿no? Entonces, la distancia vertical desde este punto hasta el destilado que está aquí es QC entre D, ¿no? QC es la cantidad de calor que estamos retirando en el condensador, ¿no? Es la cantidad de calor que necesito eliminar, remover, para condensar totalmente el vapor saturado a líquido saturado, ¿no? ¿Sí? Si el caudal de B1 es muy grande, pues el QC necesito más QC, ¿no? Necesito retirar mayor cantidad de calor. Si B1 es más pequeño, pues necesito menos calor. ¿Sí? Entonces vean que la altura hasta Q' va a depender de QC, cuánto calor retiro. Si retiro mucho calor, pues el punto queda muy arriba. Si retiro poco calor, pues queda un poco más abajo, ¿sí? Ok. Y lo que dice el método de Ponchon-Savarit es que todas las corrientes que se cruzan, ¿sí? En los platos, por ejemplo, aquí si pongo un plato N, y aquí el N más 1, las corrientes que se cruzan, es decir, el Bn más 1 y el Ln, ¿no? Lo que dijimos, pasan por delta C. O sea, hay una regla de la palanca. Es decir, porque hemos visto que Bn más 1 menos Ln es igual a delta C. ¿De acuerdo? Bueno, va a ser igual al destilado, todo lo que vimos por componente y de entalpía. Simplemente lo podemos expresar como una resta de dos corrientes, ¿no? Dos corrientes y aquí están. Entonces, el líquido en cualquier plato que se cruza con el vapor Bn más 1, ¿sí? Aplicando la regla de la palanca, podemos trazar la línea, ¿no? La línea que representa la regla de la palanca, ¿no? Y que quiere decir que esos tres puntos pasan por una línea recta y cumplen todas las condiciones de la regla de la palanca. Eso de que los brazos de la palanca son proporcionales a los flujos, ¿sí? Poco a poco, esa parte sí a veces se complica un poco, pero vamos a ir revisando. La torre completa. Entonces vamos a suponer que tenemos una torre completa, ¿no? Aquí tenemos el destilado, la alimentación y los fondos, ¿no? Imagínense que dicen, vamos a destilar, aquí dice hexano-octano, ¿no? Hexano-octano con una composición del punto 51%, ¿no? Está ese puntito. Líquido saturado, bueno, queda un poquito arriba. Y vamos a obtener un destilado con punto 92, 94, 96, punto 98 de fracción mol de destilado, ¿sí? Como líquido saturado. Y vamos a obtener unos fondos, que está aquí, ¿no? Con una composición de punto 02, punto 04 casi. Punto 04, aquí está, ¿no? También como líquido. ¿Cuántas etapas se necesitan? Bueno, pues nosotros sabemos que va a depender del reflujo. Más reflujo, menos etapas, etc. Ahorita lo revisamos, esa parte del reflujo. Pero para un reflujo dado, ¿sí? Para una cantidad QC, podemos ubicar el punto de las diferencias, ¿no? Sabemos cómo se ubica, por lo menos tenemos una idea de cómo está relacionada la altura con la carga térmica y esta con el reflujo, ¿sí? Entonces podemos trazar varias palancas, ¿no? Podría ser. Aquí hay varias palancas, por ejemplo, la línea verde, esta que va aquí, une delta C con esto, que no sé si viene por aquí el letradito, es delta B. Entonces hay una palanca, recuerden que en la columna decíamos el balance total SF igual a delta C más delta B, ¿no? Vemos que en el punto de alimentación, la alimentación se divide en dos corrientes, la corriente neta hacia abajo y la corriente neta hacia arriba.
Entonces, esta es una palanca. ¿Sí? Entonces, debe de existir esa línea. ¿De acuerdo? Así estaba el delta B. Bueno, antes de trazar los platos, las distancias aquí son proporcionales a las palancas, lo vamos a ver quizá más adelante. La distancia a delta C es proporcional al flujo o al caudal de delta B, ¿sí? De la corriente ficticia delta B. Y la distancia de F a delta B es proporcional al caudal de delta C, de la corriente ficticia delta C, ¿sí? Igual que cualquier palanca. Y el trazado completo de la columna pues se hace también de manera alternada, como lo hacemos en el McCabe, trazando líneas de equilibrio, ¿sí? Una línea de equilibrio. Si no hay una línea de equilibrio en el diagrama, pues se traza una interpolación o se ayuda uno del diagrama YX. Ahí tendremos B1, si trazamos una línea de equilibrio a L1. Aquí estaríamos L1. L1, trazamos una línea de operación que se va a cruzar con B2. Aquí está, aquí lo ponen, pero aquí vamos a poner. Ese sería B2. ¿Sí? B2, usamos una línea de equilibrio, interpolamos entre las que están en el diagrama y obtenemos L2. Luego L2, trazamos una línea de operación y obtenemos B3. ¿Sí? Estaría aquí. B3, trazamos una línea de equilibrio, ¿no? Interpolamos entre estas que están aquí. ¿Sí? Y en el momento en que cruzamos el punto de alimentación, nos conviene introducir justamente ahí en ese plato la alimentación para que el número de platos sea el mínimo posible. Es decir, estamos alimentando en el plato óptimo. Entonces ya después del plato de alimentación, pues seguimos sobre la zona de agotamiento y entonces usamos el delta B en lugar del delta C. Aquí tendríamos el L3, aquí tendríamos el B4, sucesivamente aquí tendríamos el L4, aquí tendríamos el B5, aquí tendríamos el L5, aquí estorba pero quedaría aquí en la intersección con la línea de saturación. Aquí tendríamos el B6, ¿no? Y aquí tendríamos la última línea de equilibrio. ¿De acuerdo? Esta sería una columna, ¿no? Donde los flujos molares en cada etapa pueden cambiar. Se pueden calcular, de hecho, y lo vamos a ir haciendo. Y se necesitarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas ideales. Tendríamos que alimentar en el 1, 2, en el plato 3. ¿De acuerdo? El condensador es un condensador total. Y si tenemos un rehervidor que traje a 2 fases, pues esa es la última etapa. La última etapa estaría representando al evaporador del fondo, ¿no? Entonces tendría la columna nada más 5 etapas. La sexta estaría dada por el reboiler. ¿Sí? ¿Dudas? No sé que todas son muchas dudas, no se preocupen ahorita. No por ahora. Sí, no por ahora, exactamente. Sí. Gracias. Sí, no por ahora. Sí, poco a poco vamos a ir desmenuzando esto para irlo entendiendo cada vez más. Es un método gráfico. Es muy ilustrativo porque muestra de manera rigurosa cómo se resuelven los balances
Y con unas cuantas líneas, ¿no? Bueno, un dibujo, ¿no? Como este, nos da muchísima información, ¿no? Nos dice cómo cambian los flujos de etapa a etapa, cuánto calor se necesita en la columna, ¿no? Cuánto calor se retira en el condensador, eh, cuáles son los flujos en cada plato, vamos a ver cuál es la temperatura en cada plato, todo lo que uno puede ser útil para eh, los problemas de ingeniería, ¿no? ¿No? Problemas de ingeniería que pues son muy variados, ya lo hemos visto. Muy, muy variados. El primer problema pues es el de diseño, ¿no? Y si, bueno, a ver, díganme cuántos platos se necesitan, ese es el problema de diseño. Pero parte del diseño, por supuesto, esa es la primera parte del, del cuento, vamos a, entre comillas, del diseño, ¿no? Por supuesto, requiere mucho más. Pero esa es la parte quizá la crítica, la más, si esto está mal, ya todo lo demás está mal, exactamente. Aunque sepa mucho de ingeniería de detalle, de cuántos tornillos van a usar en cada plato, ¿no? Si no están bien el número de etapas ideales, ya todo lo demás no sirve. ¿Ok? Entonces, ese es lo que nos da este diagrama. Una línea, las líneas continuas representan reglas de la palanca que incluyen los tres balances, el balance de materia global, el balance por componente y el balance de energía. Cada línea que ustedes están viendo de las líneas continuas son los tres balances ahí en un simple segmento de recta. En realidad son balances de los tres, hechos gráficamente. Muy ingeniosa los que lo hicieron, el método, ¿no? Pues como todo lo que ha hecho la gente con tal de poder entender mejor pues, todo lo que vemos en de los procesos químicos. Y hay muchas cosas más, por supuesto. Bueno, vamos a ir viendo cómo se utiliza esto. Déjame ver si esto, primero hacemos un ejemplo. Bueno, sí, esta parte sí, vamos a verla. Entonces, igual que en el Mackey, todo lo mismo que vimos en el Mackey, pues se puede revisar en el diagrama de Colchón-Savary. Aquí está otra vez el diagrama del N-hexano, N-octano. Y el número de etapas mínimo, ¿no? Si se acuerdan en el Mackey. En el Mackey, más para que se acuerden, ¿eh? Ponemos el dibujo. Aquí, a ver si no estorba después. ¿Se acuerdan que en el Mackey el número... Uy, qué pulso, ¿verdad? El número de etapas, el número mínimo de etapas se obtenía con la línea de 45 grados, ¿recuerdan? Esto es cuando el reflujo era total, cuando teníamos reflujo infinito, ¿sí? El número de etapas era el número mínimo de etapas, ¿de acuerdo? El reflujo infinito era que L0 tendía a infinito, ¿no? Entonces, cuando esto tiende a infinito, esta es la línea de operación, se vuelve la línea de 45, ¿no? Esto ya es algo que lo acabamos de ver, la XD entre la R más 1, si R es infinito, pues esto va a ser, entonces la línea de operación es la línea de 45 grados, y el número de etapas es el número de etapas mínimo. Este era lo que nosotros vimos en Mackey. Lo podemos trasladar al Colchón-Savary, cuando aquí está la relación de reflujo, Q' menos H1, TH1 menos H0. Si R es infinito, otra vez, o si R tiende a infinito, H1 es la entalpía del vapor, la entalpía H0
es la entalpía del líquido que regresa a la columna. Incluso lo están ilustrando en este dibujo como subenfriado, que puede estar en cualquier punto, ¿no? Pues vamos a regresarlo saturado, subenfriado, eso no importa, eso depende de cómo se haga. Y aquí está. Entonces estos son valores que están sobre la línea de saturación H1 y H0 sobre la línea de saturación del líquido, o abajo si lo enfriamos más. Pero si R es infinito, entonces Q' también es infinito, tiende al infinito. Entonces Q' está en el infinito. Entonces trazamos el diagrama de Ponchon-Savarit con el delta C ubicado en el infinito. ¿De acuerdo? Y eso ya sabemos que eso está representado por una línea vertical, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, una línea vertical, la pendiente de una línea vertical es justamente esa, ¿no? Que me acuerdo ahí del examen. Algunos dicen, no, es como si me da infinito, ¿no? Sabemos que la pendiente de una línea es delta Y entre delta X, ¿no? La línea vertical, ¿cómo es delta Y? Pues cualquier número va a delta Y. Delta X es 0, ¿no? Es la línea vertical. Entonces aquí las líneas de operación son verticales. Entonces trazamos otra vez, primero línea de equilibrio, aquí tendríamos el destilado, aquí tendríamos B1, B1 está en equilibrio con L1, L1 lo unimos con el delta C, pero delta C tiene un valor de Q' infinita, un valor infinito, y entonces es una línea vertical, ¿no? Se representa por una línea vertical, ahí está. Una línea de equilibrio, una línea de operación que es vertical, una línea de equilibrio, una línea de operación y una línea de equilibrio. ¿De acuerdo? Y este es el número mínimo de etapas, de manera idéntica al Ponchon-Savarit, al McCabe. Tendríamos aquí en este diagrama una etapa, 2 etapas, 3 etapas y casi 4 etapas, ¿no? Esto también representa una fracción, o se puede reportar como una fracción de etapa. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Entonces es la misma idea, pero en un diagrama de entalpía. ¿Okay? Ese es el número mínimo de etapas. El reflujo mínimo era la otra condición. La otra condición, ¿no? También recuerden que el McCabe, ¿no? Voy a poner el McCabe para que nos acordemos. Los conceptos son idénticos, pero el diagrama, por supuesto, es muy diferente. Entonces, en el caso del McCabe, recuerden que teníamos la composición del destilado sobre la línea de 45, teníamos la alimentación. Voy a graficar una línea de alimentación representando esta que es subenfriado, ¿no? Así sería subenfriado. Subenfriado es una línea, ¿no? Que no es vertical, ¿no? Es dependiente positivo. Está en esta zona. ¿Sí? Y de aquí trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta a la intersección, bueno, aquí en la intersección. Y aquí obtenemos XD entre R mínimo más 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es lo que hacíamos, el número de etapas aquí se vuelve infinito porque estas líneas son convergentes, ¿no? Aquí se unen, se van acercando y entonces el número de etapas se vuelve infinito. Y algo similar ocurriría aquí en el diagrama de Ponchon-Savarit, ¿no? Tendríamos que lo equivalente, ¿no? A que la línea de operación coincida con un punto de la curva de equilibrio, ¿sí? Correspondería en el diagrama de Ponchon-Savarit a una línea de equilibrio que coincida con una línea de operación, ¿no? Entonces, si esta línea de equilibrio también coincide con una línea de operación, sabemos que todas las líneas de operación pasan por el delta C. Entonces aquí estaría el delta C, ¿no? Nada más que sería el delta C para reflujo mínimo, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, en resumen, de manera operativa, yo tendría que trazar una línea de equilibrio que pase por el punto de alimentación, donde quiera que esté, y extrapolada hasta la composición del destilado, de ahí obtendría el Q' mínimo. ¿De acuerdo? Pero el concepto es el más importante, ¿no? Que es, vamos reduciendo el reflujo, ¿no? Vamos disminuyendo el reflujo, ¿no? El número de etapas se va haciendo más grande. En el momento en que el número de etapas se hace infinito, ahí en ese preciso momento es el reflujo mínimo. ¿No? Esa es una condición límite, ¿no? Vamos desde condiciones finitas, ¿no? De etapas. Luego tenemos un reflujo, nos da 10 etapas, disminuimos el reflujo, nos da 100, disminuimos el reflujo, nos da 1000, disminuimos el reflujo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta un reflujo donde el número de etapas se dispara y se vuelve infinito. Ahí tenemos el reflujo mínimo. ¿De acuerdo? Si lo disminuimos más, ya no podemos hacer la destilación. ¿No? ¿De acuerdo? Pues por eso es un límite teórico, pero marca sin duda pues, las posibilidades. ¿No? Ahí tendríamos. Y una vez que tendremos el Q' mínimo, pues podemos obtener el reflujo mínimo con la ecuación que obtuvimos, ¿no? Que es esta. De aquí obtenemos el reflujo mínimo. Y ya la historia es similar al McCabe. Utilice 1.2 veces el reflujo mínimo y entonces hay que obtener ahora la Q' de operación. Ya haremos ahorita un ejemplo para verlo. ¿De acuerdo? Ahí está. Son cosas de las que ya hemos visto, ¿no? Ese es el reflujo mínimo, nos da la Q' mínimo, también nos da la capacidad del condensador, la capacidad mínima del condensador, van a ser los BTUs por hora, ¿no? El QC, que van a estar el condensador, la cantidad de calor mínima, ¿no? ¿De acuerdo? Y también si quiero obtener la capacidad mínima de calentamiento abajo en el reboiler, también lo puedo obtener pues ya con la regla de la palanca QB' y obtengo también el calor en el reboiler. ¿Sí? Y aplica, por supuesto, las mismas reglas que ya habíamos visto. El reflujo normalmente se encuentra, el reflujo óptimo se encuentra entre estos dos valores. Eso normalmente se da en el problema, ¿no? Decimos, utilice el 20% adicional o el 30%, ¿no? El 40%. Una vez que se determina el reflujo mínimo, procedemos a obtener el reflujo de operación, ¿no? Que se tendría que estar arriba, como aquí en este diagrama, y ya trazamos el número de etapas. ¿Verdad? Aquí ya es importante llamar la atención sobre estos puntos que estamos usando subenfriado. ¿Sí? Vean que está abajo de la línea de saturación. De hecho, es más fácil trabajarlo en la columna, estos líquidos fríos, con el método de Ponchon que con el método de McCabe. En el método de McCabe, todas las corrientes que hemos utilizado de destilado y fondos eran saturadas. Pero a veces es más fácil manejarlo un poco más frío. Ustedes si han venido al LEM, pues seguramente lo hacen así. Condensan el vapor y lo enfrían. De tal manera que es un líquido frío el reflujo. Y así lo regresan a la columna. La alimentación igual, no la meten como líquido saturado, la meten fría, a veces a la temperatura ambiente, ¿no? 20 grados, es frío. Y eso aquí se puede representar simplemente poniendo, ubicando cada punto con las condiciones que tiene. Por ejemplo, aquí la alimentación, pues tendrá una Z y una entalpía de alimentación, que corresponde en este caso a un líquido frío. Igual aquí el destilado y el reflujo
están abajo de la línea de saturación. Quiere decir que el condensador, aparte de condensar, subenfría la mezcla. ¿Sí? Y aquí hay algunas cosas adicionales que nos permiten calcular, por ejemplo, Q' era HD más QC entre D, entonces eso nos permite calcular la carga térmica del condensador. V' nos permite calcular la carga térmica del evaporador del fondo, ¿no? Aquí están. Bueno, pues ahora, ¿cuántos BTUs por hora necesitamos? Ahí se pueden obtener. Bien. Repasemos esta parte de la regla de la palanca, que seguramente es la que de inicio les puede causar un poco de problema. Aquí está lo que ya habíamos visto de la representación de un flash, ¿no? En el diagrama temperatura-composición, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no?, la regla de la palanca. Y ya sabemos que los brazos de palanca, ¿no? Aquí el vapor es proporcional a la distancia al líquido, ¿no? La distancia al vapor es proporcional al flujo del líquido y la distancia total es proporcional al flujo de alimentación. ¿De acuerdo? Pues aquí vemos lo mismo que hemos comentado, ¿no? Aquí están las palancas en este último. La distancia de F a delta C es un balance del balance de globales, F igual a delta C más delta B, ¿no? Es una suma de corrientes. Esta distancia es proporcional al caudal de delta B. El caudal de delta B es el flujo de fondos. De esta otra parte, ¿no?, otro segmento de recta, la distancia de F de la alimentación a delta B es proporcional al caudal de delta C. El caudal de delta C es el caudal del destilado. Y la línea total es proporcional a el caudal de alimentación, ¿no? Ahí está. Otras palancas, como en cada línea de operación también tenemos representada una palanca, ¿no? Están. Cada línea de operación es una palanca. La distancia de B2 a delta C es proporcional a L1, ¿está? La distancia de B2 a L1 es proporcional a delta C, que es el destilado. Eso nos permite ya obtener incluso los caudales de líquido y de vapor. La distancia total es proporcional al caudal de vapor, ¿no? Ahí están en cada plato. Este es lo que sería, ¿de acuerdo? Y pues ahí termina la presentación. Está muy concentrada los conceptos, pero poco a poco vamos a ir revisando. Bueno, les subo la presentación a Classroom para que cualquier duda la consulten. Ahí viene prácticamente todo lo que vamos a necesitar para esta parte del colchón. Pues ahí pueden consultar los detalles que se les hayan olvidado, que hayan pasado. Nosotros los vamos a ir aplicando y seguramente con eso también quedará más claro. Bueno, ¿alguna cosa que quieran comentar? No, profesor. No, profe, yo creo que sale más con los problemas. Sí, estoy de acuerdo contigo, Israel. Ahorita hacemos unos problemas, así es. Déjenme conseguir un diagrama. Entalpía, metanol, agua. Se los voy a mandar a ver si está. A ver si me quedó bien, ¿eh? Ese es un sistema que conocemos muy bien, ¿no? El metanol, agua. Vamos a seguir con ese. El Henley lo utiliza mucho. También haremos algunos problemas con ese sistema.
Y bueno, no, ese no va a venir en el examen porque esta parte ya no hay exámenes, ya para que ya no sufran por los exámenes. Ok. Entonces, les voy a pasar el diagrama. Entonces se los anexo por aquí en el chat. A ver si lo hago. Siempre se me olvida dónde es. Entonces vamos a anexar aquí. El diagrama de un Savary del sistema metanol agua. Creo que esto lo hice en una versión anterior de Excel. Espero que se mueva. Ahí está. No sé si ya lo tienen. De todos modos, si no lo pueden descargar, se lo sube aquí a Classroom. A ver si lo pueden descargar de ahí directamente, seguramente es más fácil. Pues, vamos a hacerlos. Pongo también en el Classroom por si lo quieren ahí. Listo. Ahí está. Pues ya sea que lo bajen de Classroom o aquí del chat, ¿no? Está en el chat también. Ya vamos a hacer un ejemplo ahí para que apliquemos lo que hemos visto. Entonces, lo pueden hacer en la computadora, ¿no? Si lo quieren imprimir, avísenme, hacen una pequeña pausa para que lo impriman. Si lo quieren hacer a mano, que también puede ser muy ilustrativo hacerlo a mano, ¿no? Sí, o en la computadora, mejor se puede. Entonces, díganme si quieren imprimirlo. Si lo imprimen, ya lo tienen ahí en la mano y directamente le vamos poniendo los datos, ¿no? Tienen la ventaja de que pueden escribir y a la vez ver la pantalla. Entonces, ¿quieren imprimirlo? Yo creo que trabajo en la compu. Ah, ok, muy bien. Sí. Bien. Ok, vamos a pensar que lo van a hacer. Como quizás sea un poco más complicado ahorita ponerse a imprimir, ¿verdad? Bueno, lo hacen en la computadora. De todos modos vamos a ir siguiéndolo despacio para ir viendo y vamos repasando los conceptos. A ver, entonces, ¿ya lo tienen todo el mundo? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un problema. Es un problema inventado, ¿eh? Espero que funcione. Pues vamos a hacer ¿por qué no hacemos el programa? No, pero tiene concentraciones muy pequeñas. El programa 5B1, ¿no? Puede ser. Aquí está el programa 5. No, tiene concentraciones muy pequeñas. Nada más le cambiamos algunos detalles, pero similar al programa 5B, ¿no? Vamos a cambiarlo, si no, las concentraciones son muy pequeñas y va a ser difícil ubicarlas. Así ahorita en un ejercicio rápido.
Entonces vamos a suponer que aquí entran 100 libras mol por hora, ¿no? De la mezcla metanol agua. ¿Sí? Vamos a pensar en este primer ejercicio como líquido saturado. Este es un líquido saturado. ¿Sí? Vamos a suponer que tiene una composición de 0.5. ¿No? El del problema 5 era 0.4. Vamos a suponer que del destilado tenemos una pureza de 0.98, creo que de 0.96, y una recuperación de 0. Pues es así igual a la del problema, 0.95. ¿De acuerdo? La presión es una atmósfera, el reflujo es 1.3 veces R mínimo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya, bueno, se alimenta en el plato óptimo. La tratamientación es el plato óptimo. ¿Sí? Creo que no nos falta nada. Entonces las preguntas son determinar el número de tapas, el plato óptimo, la carga térmica del condensador, la carga térmica del hervidor. ¿Qué más? Pues por ahorita para no cargarles mucho. Pero poco a poco haremos quizá otras cosas. Se pueden obtener mucho más cosas, ¿no? Como les decía, temperaturas, flujo de cada plato, de líquido y de vapor, composición de cada plato, bueno, eso desde el McCabe se podía hacer. Entonces esas 4 cosas nada más, para ilustrar el método. Ese es el problema de nivel 1, ¿no? Sí. Entonces, lo hacemos. Entonces trazamos antes de trazar las líneas y esto, vamos a hacer el balance. El balance para saber el destilado y los fondos, ¿no? El balance. En este caso se obtiene como lo hemos hecho, el destilado se obtiene de aquí, ¿no? El destilado es 0.95. Lo hago un poco rápido esta parte porque lo hemos hecho varias veces. Z por F son 0.5%, son 50 entre X de 0.96, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso nos da 0.95 por 50 entre 0.96. Nos da 49.48. No, casi 50. Y fondo será igual a el resto, ¿no? 50 punto 12, ¿verdad? No, 52. ¿Sí? La composición de fondos sería igual al balance total. Sería FZ menos D por XD
entre 50 menos v por xd son es 49.48 por 0.96 y 50.52. ¿Sí? ¿De acuerdo? El 0.5 casi, ¿no? 0.49, 48, 0.5. Sí. 0.05. 0.05. ¿0.05? No, 0.5. Muy alta. Bueno, pues ya está, así está. Ahora le cambiamos nada. Bien, ahí está el balance de materia. Ahora, ya tenemos la primera parte. Lo que sigue sería, pues, el diagrama de entalpía, ¿no? Que es el que les mandé, ¿no? Es el diagrama. Esos diagramas, pues, se obtienen igual de forma experimental para muchos de los sistemas. Entalpía contra X y Y, ¿no? Entonces se obtienen de manera experimental para muchos sistemas de interés. Son los mejores diagramas que tienen datos confiables de composición de equilibrio y de entalpía. Entonces, estos se obtienen de esos experimentos. Y pues, se reportan para las mezclas más comunes, ¿no? Etanol-agua, metanol-agua como este caso, ¿no? Entonces, amoníaco, ¿no? Con agua, etc. Hay varios. Pues, todas las que tengan interés práctico, pues hay seguramente disponibles, ¿no? No hay para todos. En el caso de que no existan, pues se pueden estimar con lo que ya vimos de equilibrio justamente, ¿no? A través de ecuaciones de estado, también es parte de la termodinámica. O con algunas suposiciones quizá también se pueda hacer una prox de las entalpías, ¿no? Les dejaré un problema para trazar estos diagramas de entalpía, ¿sí? Con conceptos simplificados, ¿no? No de ecuaciones de estado y todo eso. Entonces, requieren más cosas. O de cosas sencillas, CPs, calores latentes, ¿no? Como lo hacen en los cursos de balance. Bueno, eso se los dejaremos, sirve que recuerdan todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya tenemos disponible el diagrama, ya sea porque alguien lo midió, ¿no? Y ya lo reportó y nosotros lo usamos como ingenieros, ¿no? Alguien lo reportó, lo usamos para diseñar una cosa. O si no tenemos el diagrama, pues ya por algún método ya hicimos un diagrama, ¿no? Ahí está. Entonces ya que tenemos el diagrama, pues vamos a ir ubicando los puntos, ¿no? Vamos a obtener, entonces en su diagrama vamos a ir ubicando aquí, con rojo, como en el diagrama, el punto del destilado, ¿no? Punto 96. Entonces aquí el destilado, que es punto 96, y es un líquido saturado. La corriente de alimentación, que es punto 5. Vamos sobre la línea de saturación, que es un líquido saturado. Y los fondos que resultaron de punto 0.5, también sobre la línea de saturación. ¿De acuerdo? Ahí está.
Ya que hemos ubicado esta parte, el siguiente paso es obtener el reflujo mínimo. ¿Ok? Entonces, el reflujo mínimo lo obtenemos trazando primero una recta, una vertical desde XD. Y luego una otra recta desde, bueno, una línea de equilibrio más bien. Buscamos una línea de equilibrio que pase por el F, por punto 5, y el diagrama sí tiene una. ¿Sí? Ahí está una línea, que eso ya viene en el diagrama. Y la extrapolamos hasta que cruce con la línea de XD, ¿no? Y aquí tendríamos el Q' mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte que vamos a hacer ahí en el diagrama. Entonces, por favor, trazado en su diagrama, ¿no? Y entender, bueno, y si hay dudas, ahí lo vamos comentando, ¿no? Sí, este trazado quiere decir que coincide línea de operación y línea de equilibrio, ¿no? Cualquier duda que tengan, ¿no? Seguramente todavía tienen ahí algunos detalles que les pueden resultar extraños. Entonces, con toda confianza, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? Nadie va a pensar que es algo demasiado simple, ¿no? Es mejor preguntar. Bueno, entonces hagamos esto, ¿no? Entonces, trácenlo por favor en su diagrama, el Q' mínimo, y díganme cuánto es. También a ver si lo hago, a ver si está por aquí. Me da como de 280, 290, profe. 280, bueno, sí, serían, ok, ahorita a ver qué tal. Bueno, aunque sería, aquí está, pues sí se ve el diagrama en su pantalla, la que está. No, profe. No No se okay. ve. Es que tengo que quitar la anterior, ahorita lo buscamos. Entonces les da a ustedes 28,000 será, ¿no? Porque el diagrama va de 10,000 en 10,000. Así no me había dado cuenta. Pensé Sí, que tenía un punto. sí, no, es sí. Si no lleva es lo mismo que mencionaste, pero con unos ceros más. Sí, está bien. Sí, más o menos da como 28,000. Muy bien. ¿A todos ya lo hicieron? Sí, profe. Muy bien. Me da más o menos igual. Como 28,000. Excelente. Muy bien, entonces ya está el primer punto, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a tomar ese valor como bueno. Bueno, si es que ya todos terminaron ese primer trazado. Entonces, les da aquí Q'(C) mínimo 28,000 aproximadamente. 28,000. Las unidades en el diagrama, no sé si viene. O dice, ¿verdad? Bueno. Aunque a ver si en la tabla. No. Sí, de hecho viene en la tabla. Sí, vienen. Esos datos vienen en el Henry. Son BTUs por libramol, según
¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlos así, ahorita los checamos. Esos serían BTUs por libra mol. ¿Sí? Entonces ya con ese Q mínimo necesitamos calcular el reflujo mínimo. El reflujo mínimo decíamos que era el Q' mínimo menos la entalpía del vapor 1 entre la entalpía del vapor 1 menos la entalpía del reflujo. Entonces, necesitamos leer del diagrama la entalpía del vapor 1, que está aquí, y la entalpía del reflujo, que está aquí. El reflujo y el destilado tienen la misma entalpía, ¿no? Porque es el mismo líquido, nada más se dividió. Entonces tienen la misma entalpía, tanto H0 como HD, ¿sí? Pero tiene que ser la entalpía del reflujo, porque podrían ser diferentes. ¿De acuerdo? Entonces aquí es la del reflujo. Entonces del diagrama, lean por favor, entonces la entalpía del vapor y la entalpía cero. O en la tabla de Excel también que viene ahí en el diagrama que les envié, vienen los datos, porque por ahí es más fácil revisarlo, ¿no? Ahí no dice nada, qué barbaridad. Como dice, okay. No, están nada más los datos, ¿verdad? Del lado izquierdo están las composiciones y del lado derecho están los dos datos de entalpía. La primera columna es la del líquido, la segunda columna es la del vapor. Entonces podemos ver que hay datos para punto 9 y para 1. Las entalpías del líquido es 2290 y la del líquido de 100% es 2250. Y en el vapor son 17.680 a punto 9 y 17.390 a 1. Entonces necesitaríamos a punto 96. Podemos interpolar o leerlo aproximadamente del diagrama, ¿no? Ok. Entonces hay que obtener H mayúscula 1 y H minúscula 0. Es decir, a punto 96 va la entalpía. Entonces, ahí se puede leer el diagrama. Puede estar entre 17.680 y 17.390. Yo lo interpolé en la calculadora, profe, y me dio en el líquido de 2.266. 2.266, muy bien, compañera, excelente. 2.266. Muy bien. Ese gusano está mucho mejor, ya interpolado. También entonces podríamos interpolar el otro, ¿no? De 17.680. ¿Esa me hizo la misma a punto 96, profe? Sí, también a punto 96, sí. Me salió de 17.626. 17.000. 626. 626. ¿Sí? Eso les da a los demás. Bueno, sí es intermedio, ¿no? Como comentamos exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo así. Si no hay, chequenlo. De hecho, esto se hace gráficamente, entonces esos valores que ustedes obtuvieron son mucho mejores que leerlos de la gráfica. Pues en la gráfica casi es imposible leer con tanta precisión. Entonces aquí ya a entalpía 1, vamos a dejarle aproximadamente, pues si hay algún problema, 17.626. Profe, lo metí mal, perdón. Sí. Es ya lo volví a ver, es 506, 17.506. Sí, ese es más creíble, 17.506. Muy bien, compañero, gracias. Muy bien, ese sí, exacto, 17.506. Eso sí suena muy bien. Muy bien, pues ya está, sería casi la próxima. Y la entalpía del reflujo es 2.266, ¿no?
¿De acuerdo? También todos son BTUs por libra mol. ¿Sí? BTUs por libra mol. Ya con esto podemos obtener el reflujo. Entonces, calculemos el reflujo, por favor, de una vez. Sustituyendo los valores aquí en la ecuación. Q' es 28,000 menos 17,506 entre 17,506 menos 2,266, ¿no? Y nos da .688, ¿no? Sí. A mí me da eso. Pero chequen ustedes, .6. Redondeado pues sería .669, ¿no? Sí, pero me dio lo mismo. Sí, ok, gracias. Entonces, .69. Pues en realidad es .68858, ¿no? Pero ya muchas cifras. Redondeado a 2. O redondeado a 3 es .689. ¿De acuerdo? Vamos a redondearlo a 3. 68,9. Le da 3 cifras. Bien, ¿de acuerdo? Entonces ya está el reflujo mínimo. El programa nos dice que utilicemos un reflujo de 1.3 veces el reflujo mínimo. Entonces lo voy a hacer aquí en este pedacito para no pasar a otra página. Entonces, aquí el reflujo de operación es 1.3 veces el reflujo mínimo. Entonces será igual a 1.3 por 0.689. ¿Ok? ¿Sí? Nos da .895. ¿De acuerdo? Y ya con este reflujo de operación puedo obtener el Q', ¿no? Entonces, ahora con este reflujo sabemos que es igual a la misma ecuación, pero ya no mínimo. Q' menos H1 entre entalpía de vapor 1 menos entalpía de reflujo. Y aquí despejo Q1, ¿no? Entonces Q1, Q' es igual a R por H1 menos H0 más H1. ¿De acuerdo? Y sustituyo los valores. ¿Sí? Los tenemos todos en la pantalla. Entonces sería el .895 por H1, que es 17,506, ¿no? Menos 2,266 más H1 más 17,506. Da 31,148. .82. Okay, ahí está. Bueno, ahí lo hice todo aquí en la misma página para tener los números. Ahorita ya lo planteamos en otra. Bueno, ya con esto, ahora ubicamos el Q de operación. Este quedará por arriba, ¿no? Con 31,000, que sería el Q'. Y es el que utilizamos para el trazado. ¿De acuerdo? Entonces ya con este Q' utilizamos
la regla de la palanca es Q'. Está HB, todavía le falta. La ventanita. Esto no cabe. Ahí está. Entonces, qué caray. Bueno, aquí está. Pasamos de aquí hasta X. Trazamos también una de XB. Okay. Y tendríamos el delta B. Bueno, en la intersección. Delta B. ¿Sí? Este es el delta C. ¿Ok? Entonces, tracemos este trazado. ¿Querían preguntar algo? Yo la verdad tengo duda. Sí. Cuando se hace el trazado para el calor mínimo, o sea, sí entiendo ya el trazado de la línea vertical y el punto Z que está en la línea de líquido saturado, ¿no? Pero, ¿cómo sabe, por ejemplo, la pendiente de la línea diagonal roja? Ah, sí, usamos las líneas que tiene el diagrama. Esta línea, todo tiene que ver con esta punteada, que ya tiene, esta ya la tiene el diagrama, la punteada. El diagrama lo tiene. Ok, entonces se tiene que parecer a las que está más cerca, ¿no? Me imagino. Exacto, si no hay una que esté justamente ahí, exacto, tiene que estar las más cercanas. Pero en este caso sí hay una, ¿no? A punto 5, exactamente. Ok, gracias. ¿Sí? Ahorita lo hacemos en un diagrama para verlo quizá con más tarea, pero sí, exacto. Y ahorita comentamos de eso que dices también, más detalles. Es una buena observación y también nos da, nos permite aclarar más cosas. Bueno, entonces ahorita lo planteamos en un diagrama ya bien hechecito y lo vemos. Entonces aquí está, pues tracen en el diagrama, ¿sí? Su línea, la palanca ahora desde delta C hasta delta B. ¿De acuerdo? Y después ya vamos a pasar una de etapas. Okay. Bueno, vamos a compartirles el diagrama para comentar ahí los detalles. No sé si se acuerdan cuánto daban los valores. Entonces aquí tendríamos ahí está. Es el diagrama como el de ustedes, ¿no? Entonces aquí trazamos. Ay, pues en la presentación no hay herramientas de dibujo aquí, ¿verdad? En la forma de presentación, solo un PowerPoint. Bueno, a ver si me quedan rectas. Pues aquí ubicamos el punto 96, ¿no? Por aquí está. Sería el destilado. De ahí trazamos una vertical. Qué barbaridad, a ver si me sale. Choca. Es que está pulso. Y bueno, la que comentaba el compañero es que estamos aquí en F. Aquí es el destilado y el reflujo. Y aquí tendríamos F, ¿no? En punto 5 el líquido saturado.
Entonces, estas líneas punteadas que se ven aquí son líneas de equilibrio, ¿sí? Es decir, aquí tendríamos la composición de X y aquí tendríamos la composición de Y, ¿sí? Son como las que ustedes usaron para trazar el diagrama XY. Son los mismos valores. Aquí tendré para punto 5, la Y debe estar en punto 70, más de punto 75. Son los mismos datos que ustedes ya conocen del sistema metanolado. Entonces, esta línea son esos datos, ¿no? Entonces, usan, por ejemplo, los mismos datos del problema 5B de YX y los pueden trazar en líneas punteadas como esta, ¿no? Entonces, tendrían, por ejemplo, este que sería punto 1, ¿no? Y buscan en la tabla cuál es la composición del vapor y la ponen aquí, que debe ser un poco más de punto 4, ¿no? O punto 4, creo. Y trazan una línea punteada. Punto 2, y cuál es el valor de Y, y lo ponen de este lado y trazan una línea punteada. Estos son los datos de equilibrio, ¿sí? El que nos interesa para el reflujo mínimo es el que está aquí en punto 5. Entonces, la pendiente la da esta línea. Entonces, esta línea, pongo aquí una regla y tras la extiendo, ¿no? Con la misma pendiente, la que viene la punteada, la extiendo, ¿ok? Es una continuación de la punteada. Tiene la misma pendiente que esta línea punteada. Y aquí es donde tengo el Q' mínimo. ¿De acuerdo? Que aquí está como punto 28, aunque esté todo chueco, aquí se ve que da menos de 30,000. Ser un poco abajo de 30,000, 28,000, suena bastante lógico. ¿Sí? No hay duda. No. Ok, gracias. Es más fácil de ver. Aquí en este, ¿no? Sí. Es más fácil aquí, ¿no? La forma de presentación no permite hacer líneas rectas. Aquí este sí es más fácil. Entonces aquí pueden dibujar aquí. Entonces una línea recta. Desde el punto 5, aquí está. La sobreponemos sobre la línea de equilibrio y la extrapolamos, ¿no? Hasta punto 96. Aquí está, lo podemos mover para que coincida exactamente. Y trazamos también una línea vertical de punto desde punto 96, ¿no? Aquí está, una línea vertical. Ahí está, ¿no? Eso es lo que ustedes habrían hecho. Y aquí tendríamos el punto de tenemos el Q' mínimo, ¿no? Que se les dio aproximadamente de 28,000. ¿Sí? Eso es lo que hicieron, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? No hay duda. Aquí tenemos el punto del destilado, aquí el punto de alimentación. Y ahora con el Q' de operación que nos dio 31,000, no me acuerdo bien. Ubicamos aquí ubicamos el 31,000 que está aquí. Aquí es el Q' igual. ¿Cuánto nos dio 31,000? No recuerdo bien. Que no sea, me parece que 31,000. No lo tengo anotado. Bueno, aproximadamente 31,000. Y de aquí trazamos una línea, ¿no? Una línea recta de este punto que pase por F
hasta XB, ¿no? Que es 0.05. Sacamos otro colorcito para que resalte. Hasta grueso ahí para que se vea. Y aquí también está la línea de en punto 5, una vertical. En la intersección tendremos delta B. Aquí tendríamos delta B. Profe, o sea que también esa de la de Q' también tiene que pasar por Z. Sí, así es. Ah, ok, vale. Gracias. Exacto. Sí. Así es, debe de pasar por Z y aquí ya tendríamos. De este lado, ya, como es el punto delta B, aquí igual que en McCabe, de manera análoga, digamos, la línea de agotamiento ya no le calculábamos nada más la trazábamos con las intersecciones. Esto significa esta línea amarilla. Y con eso aquí obtenemos el QB'. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí pueden ver que el QB', bueno, según mi diagrama, si nada más lo hiciera así, gráfico, hacemos entonces una amplificación de aquí, ¿no? El QB' sería como menos 20,000, 30,000, la mitad que sería como menos 25, 26, 27, 28, 29, como 27 quizá, ¿no? 27,000, vamos a ponerle menos 27,000. ¿Sí? Entonces QB' es igual a aproximadamente a menos 27,000. ¿Sí? No sé cuánto les dio a ustedes. Sí, más o menos entre 27 y 28. Ok, muy bien. Muy bien. Ustedes me dicen cuánto les dio exactamente, ese es el que usamos. Bien, muy bien. Ya que tenemos eso, ya podemos trazar las etapas. ¿De acuerdo? Entonces, tracen también las etapas. Empezamos en la zona de rectificación, igual que en el maquis. Podemos empezar de abajo, de hecho, también es posible. Entonces, aquí vamos a empezar de abajo. Entonces, trazamos, ¿no? Una línea recta. Aquí ubicamos primero este punto, que sería, aquí tendríamos el destilado, ¿verdad? Ya habíamos dicho el destilado y el cero. Aquí en este punto rojo, aquí tendríamos el vapor B1, ¿sí? Y entonces el vapor B1 es el vapor que sale del domo de la columna y llega al condensador. El vapor B1 está en equilibrio con el líquido L1. Entonces eso es una línea de equilibrio, que son estas punteadas que están aquí. Si no hay ninguna que pasa exactamente, interpolo entre las que están. Aquí lo voy a hacer de manera aproximada. Voy a trazar entonces de aquí una línea interpolada entre las dos que están. Por ejemplo, esta, ¿no? La más cercana a la del lado izquierdo que la del lado derecho, pero aquí se una interpolación. La ponemos hasta punteada, que este es fácil de poner. Ahí está, ¿sí? La interpolación se puede hacer como aquí lo hicimos en el dibujo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Digamos a simple vista. O utilizar el diagrama YX y hacer las interpolaciones. Si ustedes revisan el Treiba, es muy dado hacer las proyecciones del diagrama YX al diagrama de entalpía. Y se ve claramente cómo se interpola usando el diagrama YX. Pero sí es un poco quizá confuso, porque son muchas líneas. Okay, pero bueno, ahí está. La idea es
utilizar las líneas de equilibrio que tiene el diagrama o los datos de equilibrio para interpolar y obtener la línea amarilla interpolada. ¿Okay? Entonces aquí ya tendríamos L1. Vamos a ver este. Tenemos L1. ¿Sí? Ya que tenemos L1, trazamos la línea de operación. La línea de operación se traza con L1 y delta C, el de operación, no el mínimo. Entonces, trazamos otra línea recta desde L1 hasta delta, hasta arriba. Como verde, se note. ¿De acuerdo? En la intersección tendríamos aquí B2. Este es B2. Para que encima le puedes ver más líneas. B2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y continúo trazando ahora otra línea de equilibrio que pase por B2. Como no hay una línea, pues tengo que interpolar otra vez entre las que están, que es esta que está aquí y esta que está acá. Interpolamos nuevamente. En este caso lo voy a hacer a simple vista, ¿no? Entre las dos, ¿no? Digamos, interpolamos que quede pues, intermedia entre las dos, ¿no? No es exactamente la pendiente de una ni de otra. Sería como que intermedia. Ahí está. Vamos otra vez punteada para que se note que es una de equilibrio y de otro color. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos ahora L2. Y así sucesivamente. Ya que ustedes lo pueden ir haciendo, ya que lo voy haciendo también. Está. Ya se puede poner B3. B3. No convenga ponerle tantas leyendas, porque no se va a distinguir muy bien. Y trazamos la línea de equilibrio. ¿No? Ustedes vayan haciéndolo, por favor. Está su diagrama. Sí, lo ponemos porque los litros es fácil, no se encima tanto. Aquí tendríamos L3, ¿sí? Así sucesivamente. Van a quedar muchos platos, igual que con McKay, ¿verdad? Quedan muchos platos en la zona de rectificación en este sistema, por la forma de la curva, el equilibrio. Ahí está. Y ahí seguimos, ¿no? Sigan. Yo también aquí me divierto haciendo líneas. Ustedes también háganlo, por favor. Bueno, ya una vez ya que esté claro, ya lo pueden hacer. Me dicen cuántas etapas les dan. Yo también aquí lo haré.
posibilidad de hacer. Una vez que